Hoy, una vez más, saludamos a cada una de ustedes o cada uno de ustedes a través de este medio. Una forma que Dios nos permite de llegar a sus casas y sobre todo de tener contacto con ustedes, llevándoles lo que Dios dice en su palabra y contextualizando eso a nuestro tiempo. El tema que vamos a tener hoy lleva como nombre: ¿estás criando a tus hijos a la manera de Dios? Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo muy complicado, muy complejo, donde la educación ya tiene otra forma, donde principios, leyes, instrucciones de parte de Dios, virtudes que Dios quiere que sean despertadas justamente en cada niño por medio de sus padres, especialmente por ellos. Estas cosas han sido volcadas. Y hoy vemos cómo hay tantos niños a través del mundo que no tienen una dirección correcta, que no saben ni siquiera muchas veces qué significan ciertas cosas inherentes al ser humano. Y quiero que empecemos mirando lo que Dios nos va enseñando. Vamos a tomar algunos ejemplos, empezando en el Génesis, que es el libro que nos habla del principio. Eso significa la palabra, el principio. Y vamos a darnos cuenta cómo en ese principio Dios establece la familia. El origen de la familia está en el principio. Desde el principio Dios lo planeó. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los unió, dice en la palabra de Dios, y los bendijo. Y les dijo que fueran fructíferos, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Pero también hizo una declaración que es importante regresar a ella, recordarla continuamente, porque dice la palabra de Dios que esa declaración de Dios es una ley que da la forma y preserva la identidad del matrimonio, en primer lugar. Es una ley que habla del fruto que ese matrimonio va a tener, que son los hijos, sus descendientes. Y esa ley que Dios establece también habla del vínculo que unirá a la familia, padres e hijos, esa realidad que conocemos como la familia. Esta ley que Dios dio es la siguiente. La podemos encontrar en Génesis 2, versículo 24, y dice de esta manera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El por tanto tiene que ver con lo que ha ocurrido antes. Cuando Dios lleva a la mujer al hombre, este se asombra, se admira y empieza a hacer una declaración que es el primer poema, así se puede llamar, que aparece en la palabra de Dios, que sale, que brota de Adán al recibir a su esposa. Luego viene esa bendición que he mencionado hace un ratito, y luego viene esta ley. Ahora, es necesario que nosotros entendamos que a partir del momento en que Dios bendice a Adán y su esposa, a la que él mismo llama después Eva, y no vamos a entrar en este momento qué pasó para ese cambio de nombre, ellos y los descendientes que ellos tuvieron, sus hijos, sus sobrinos, etcétera, dice la palabra de Dios, de los hijos, los hermanos, luego fueron tíos, así se fue abundando en la tierra el concepto familia. Dice que cada uno de ellos siguió el modelo que Dios trazó. En el principio no se rompió el modelo de Dios. El modelo de Dios fue afectado por el pecado, pero no se rompió. El hombre siguió buscando una compañera como mujer, la mujer siguió recibiendo a un hombre como compañero, y ellos tuvieron sus hijos. Los hijos llegaron, según esta ley, Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto implica que hay un tiempo, hay un momento en lo que Dios estableció para volver a formar una familia. Es decir, debe haber un crecimiento, una madurez, no solo cronológica, sino también emocional y espiritual, que dé lugar a que ese hombre y esa mujer tengan hijos. Y Dios resalta esto de una forma especial cuando llama a Noé a que él prepare el arca para que él y su familia se salven. Dios está dando prioridad a la familia, no quiere que perezca, sino que permanezca, que se perpetúe. Pudo haber salvado a Noé, era el único justo, pero por amor a la familia,
y por amor a Noé, él permite que la familia entre al arca. Y cuando ellos salieron del arca, repoblaron la tierra y se vuelve a repetir el mismo modelo. Matrimonio, descendientes, otros núcleos familiares. Pero cuando llama a Adán a Abraham un poco después, encontramos eso en Génesis capítulo 12, Dios da una declaración sumamente importante y le dice a Abraham, por supuesto, dependía esa bendición de que él hiciera caso a Dios, de que obedeciera a Dios, y sabemos que obedeció, por lo tanto, esa bendición queda todavía, está permanente sobre la raza humana, y es que Dios dice que le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para Dios es importante, muy importante que nosotros entendamos la relevancia que para Dios tiene el matrimonio y la familia. Que entendamos que ese núcleo que se forma, que va a tener hijos, tiene la responsabilidad de educar, de instruir conforme a las enseñanzas de Dios, conforme a la manera de Dios. Desde la creación, Dios ha bendecido la unidad y la sanidad del matrimonio, porque de ahí depende la unidad y la sanidad, la fraternidad, el amor, expresión, aprendizaje de lo que es ser hijos, de lo que es ser familia, partiendo de la condición del matrimonio. Dios ha dado una relevancia enorme y por eso Dios nos enseña que cuando su Hijo es enviado por Él al mundo a salvar la tierra, todo aquel que crea en Él será salvo, es lo que Dios ha dicho, porque nos ha amado de tal manera que así quiere traer a nuestras vidas un rescate, una libertad, una sanidad, una salvación. Dice que Él buscó con especial cuidado una pareja que ya se había comprometido, estaba próxima a casarse, y esa pareja está compuesta de José, que dice la palabra hombre justo, hombre que tenía temor de Dios, hombre que amaba a Dios. Dice con María, una joven, una adolescente sumamente apegada a Dios, amada por Dios y que ella amaba a Dios. Esos dos forman ese nuevo núcleo y es ahí que Dios permite que nazca su Hijo. Por lo tanto, nosotros debemos entender que Dios vuelve a reiterar, resaltar que es el matrimonio, el lugar donde Él quiere que los hijos no solo nazcan, sino que sean educados, sean criados, sean instruidos. Allí se forma esa escuela de amor que va a traer bendición a los hijos, los va a formar adecuadamente, ellos crecerán y madurarán y podrán transmitir a su descendencia lo que han aprendido de sus padres. ¿A dónde nos lleva esto? Necesariamente nos lleva a retomar, primero evaluarnos cómo estamos en el día de hoy y a retomar la importancia de que los padres sepan, y si tú eres madre, nos estás viendo, es necesario que recuerdes que Dios confía en ti para que tú transmitas a tus hijos, aún cosas que quizás no aprendiste, tomes la palabra de Dios para tú buscar en ella lo que es necesario, lo que debes saber para que enseñes a tus hijos. Yo voy a hacer una cita aquí, extraer algunos párrafos de un artículo que sale después que fue nombrado, premiado, le fue otorgado el premio Nobel a Gary Becker, que fue nominado en el 1992 como Premio Nobel de Economía. Y él hace algo increíble, porque su libro está basado en esto, o parte de su libro. Se le da el premio por haber mostrado el papel capital de la familia y de la educación en la sociedad. Y él dice, es primordialmente en familia donde se forma el capital humano. Él dice, el único que importa en definitiva y que corre el riesgo de faltar es ese capital en medio de la situación mundial en que se vive. Es en la familia donde se forma la personalidad del niño. Es ahí donde el niño aprende el sentido de la iniciativa, de la responsabilidad, de la solidaridad, etc.
tantas cualidades, añade él, altamente apreciadas en la sociedad. Y termino la frase de él, la declaración de él, de esta manera. Él dice, por favor, mujeres, damas, señoritas, adolescentes, escuchen esto. Este hombre dice, el papel de la madre es esencial. Es ella quien despierta, escuche bien la palabra, quien despierta estas cualidades y quien enseña al niño a estudiar, a ordenar las cosas, a ser ahorrador, etc. De ahí el valor específico de la actividad materna, que debería ser reconocida y por la sociedad. El niño no es solo un bien para los padres, es un bien para la sociedad. La actividad materna no es simplemente un bien privado, es un bien aportado a la sociedad. Este hombre está reconociendo lo que hace mucho tiempo Dios ha dicho. La mujer tiene un papel, no me gusta la palabra papel, tiene una función extraordinaria que hacer. Y si ella se descuida, no solo la familia va a sufrir, no solo el niño va a sufrir la sociedad. Porque una familia sana es un aporte extraordinario para la sociedad. Es la sociedad que gana. Hoy vamos a hablar de eso y dentro de un momentito veremos algunos ejemplos de la Biblia y algunos trozos, instrucciones de Dios para el cuidado de la familia. Ya regresamos. Bueno, mis hermanas, hoy sí tenemos un programa con un tema que creo que nos aplica a todas, ya sea porque somos madres o porque Lisa algún día lo vas a hacer. Y la verdad el Señor no cambia y la necesitamos para criarnos a nuestros hijos. Y vamos a empezar con el inicio. El Señor le encargó a Abraham cómo debía ser la educación y cómo debería de pasar lo que él había aprendido de Dios a sus hijos. Y en Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y la verdad es que el Señor vio en Abraham un padre obediente, que le había enseñado cómo que él quería que se hicieran las cosas, y él sabía que se había provisto de un hombre que iba también a seguir esas instrucciones a través de las generaciones. Y eso es parte de nuestro rol como padres, también traspasar las leyes del Señor a nuestros hijos. Y esa parte de que dice camino de justicia y de juicio, ciertamente es muy importante, porque cuando el Señor nos manda es una ordenanza, o sea, es que instruyamos a nuestros hijos, es una orden, y nos manda a que eso se cumpla, y porque es lo mejor para nuestros hijos. Y cuando nos habla de juicio y justicia, la justicia de Dios habla de su carácter como juez, y por ende tiene que ser una persona que sea honesta. O sea, que nosotros deberíamos de enseñar a nuestros hijos a caminar en un caminar honesto, y un comportamiento sin mancha, o sea, sin tacha. Y la verdad que eso empieza también con nosotros, o sea, que es algo que nosotros debemos aprender primero para poder modelar. Y el de juicio, buscaba y amé la definición, decía determinación de lo correcto y lo incorrecto. O sea, que nosotros debemos, como parte de lo que le enseñamos a nuestros hijos, es enseñarles a saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y otra parte que me llamó mucho la atención era la cualidad de estar libre de favoritismo. Y la verdad que eso a mí me chocó y me redargulló mucho, porque es tan fácil como mamá tomar favoritismo entre los hijos.
y tal vez sencillamente por carácter, enseñarle a uno más que a otro, pero el Señor nos dice que no, que es a todos y por igual. Así que eso es muy importante. Como Él lo hace con nosotros. Correcto. Con todos. Correcto. Mira, María, y siguiendo con las enseñanzas que el Señor les dio a los primeros padres, refiriéndonos al contexto bíblico, vemos lo que el Señor les instruyó cuando iban a entrar a la tierra prometida y lo podemos tomar como ejemplo para nosotros ahora. Vemos como en Deuteronomio 6, del 4 al 6, el Señor le dice a aquellos que iban a entrar a la tierra prometida: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y aquí está el mandato. Y estas palabras que yo te mando, que estarán sobre tu corazón, las enseñarás. Entonces, tenemos nosotros que tomar este precioso ejemplo que el Señor nos da para nosotros también enseñarle a nuestros hijos las cosas que hemos aprendido del Señor. Tenemos primero que conocer al Señor para enseñarle eso, cómo amarlo, cómo estar en intimidad, cómo estar en comunión con Él. Y esa educación debe ser una educación consistente, porque aquí dice, y las repetirás continuamente. No debemos hacer como hacían los fariseos, que decían una cosa y hacían otra. Entonces, esa es la receta para el fracaso, decir y no hacer. Pero cuando repetimos y modelamos y vivimos en esa consistencia, esa es la mejor manera de enseñar, ese es el mejor aprendizaje por modelación. Pero me llama mucho la atención que tenemos nosotros primero como padres que tener una relación con el Señor. Ese es el punto. Eso es lo primero. Tenemos que tener una relación con el Señor para poder enseñarle a nuestros hijos que Dios es verdadero. O sea, que Dios es real en nuestra vida. No mandarlo nosotros, no, sí, vete tú a la iglesia, yo me quedo aquí. Es nosotros modelarle con nuestra conducta y modelarle con nuestra fe. Cindy, perdona que te interrumpa porque creo que eso es muy importante. Esa relación que tú estás destacando está basada en el amor. Tú le puedes enseñar a un hijo lo que tú quieras, pero si tu hijo no ve que tú amas a Dios, lo otro se vuelve ruido. No se nota que hay una conexión entre tu vida y el amor que tú sientes al Señor. Y eso es lo que le vas a traspasar. Entonces, esas palabras estarán sobre tu corazón, pero tú lo vas a expresar con amor. Tú vas a mostrar un Dios real para tu vida. Tú vas a testificar a tus hijos de que Dios es verdadero. Eso es lo que garantiza ese aprendizaje. Tú sabes, y que esos chicos, perdón María, que esos muchachos, que esos hijos de verdad quieran conocer a ese Dios de mi mamá, de mi papá, que yo veo que es real. Y cuando tú decías que era consistente, me venía el versículo que dice que no dejemos hacer el bien, porque algún día vamos a tener la recompensa. Y eso de repetir, a veces nos cansamos. Nos cansamos de repetir y otra vez y tendemos cuando ya nos cansamos a decir, ay ya, lo suelto, pero no, el Señor nos está diciendo que no soltemos a nuestros hijos, o sea, que realmente que sigamos repitiendo, que algún día cosecharemos. Ellos lo van a decir. Y la verdad que lo tengo de testimonio porque Rosita dice a veces, ay mami, tú tienes razón. Lo oíste. Lo he escuchado y trae mucha gratificación el saber que que lo que se sembró da resultado, el fruto está ahí. Y yo creo que si nosotros seguimos este pasaje, esta parte de Deuteronomio 6, a mí me encanta lo que dice Cindy, porque el Señor instruye a que se lo repitan, pero antes de que le den ese mandato de instruir al niño, dice antes, debes comprometerte, o sea, le está hablando a los padres, con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que te entrego. O sea, antes de tú poder repetir algo, es como tú dices, o sea, debe haber un compromiso de esa persona. Pero también es como Orfa dice, o sea, antes de ese versículo que dice, debes comprometerte, arriba dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, nos da la secuencia de que primero uno tiene que amar al Señor, comprometerse uno, y cuando uno sea realmente
íntegro en su caminar, uno va a poder realmente enseñarle al otro. Fluye. Y, Eso fluye. y me encanta porque el Señor también nos dice que aquí, que debe ser una comunicación abierta y una comunicación continua. O sea, le dice que se lo repitas y hable con ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. O sea, no es solamente lo que tú eres aquí en la casa. O sea, el Señor instruye a los padres a que aún en situaciones fuera de la casa o en situaciones donde no es quizá lo común, que hasta en esas situaciones puedan modelar y puedan enseñarle a los hijos. Y yo creo que esa es una de las cualidades que a veces se falta tanto en algunos padres, que uno ve en los hijos problemas de comportamiento, y es porque no son asertivos con su forma de decir lo que creen y lo que hacen. Entonces, obviamente, esa incongruencia es lo peor para un niño, porque Claro. entonces Los eso confunde. los confunde, crea rebeldía, crea como un rechazo ante las enseñanzas de un papá, que ni siquiera pueden como tener respeto o confianza hacia esa figura. Y creo que también cuando habla aquí, dice, átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. O sea, es que tú aproveches cada oportunidad que tú tengas, cada forma que tú tengas de enseñarlo, ya sea hablada, ya sea por cómo te ven a la vista. Tía María me encanta, que tiene su casa llena de versículos y de verdad eso es como que tú vas al baño y hay un versículo, tú te sientas en un sillón y hay un cojín con un versículo, y todo eso es tan importante. Y yo entiendo que eso es clave para la crianza de los hijos. Y tomando parte del versículo que dijiste, cuando estés en el camino, eso me recuerda cuando mis hijos estaban pequeños, yo tuve el privilegio de poder siempre llevarlos al colegio. Y padres, esa es una oportunidad preciosa y única. O sea, el tiempo que vamos en el camino, en el vehículo, de camino al colegio, por la mañana o por la tarde, hay que aprovecharlo. Eso, lo que se enseña en esos minutos, ahora con los tapones en estas horas, es súper valioso. Y de verdad queda en el corazón y en la mente de los muchachos. Y la información que uno recibe, porque tú ves cómo tu hijo salió del colegio, instantáneamente tú sabes lo que le pasó, lo que no le pasó. O sea que es un momento también de tú poder aconsejar conforme a la necesidad que tiene. Y el Señor está destacando la importancia de aprovecha todo momento con tus hijos. Lo está diciendo, ya ahorita se van, pero tú aprovechaste los años básicos, viste cómo iba creciendo, pudiste darle la dosis que necesitaba, de amor, de comprensión, de hacer silencio, de observar. Todo eso es lo que Dios está diciendo. Aprovecha, no te quedes en silencio, transmíteles. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. En el segmento anterior, Orfa terminaba con una palabra que me acordó algo que aprendí cuando mis hijos estaban entrando en la adolescencia, y era oportunidad. Y por muchos años escuché esa creencia de que esos años de los teenagers como que son dificilísimos,
Pero escuchaba siempre, ay, no te preocupes. Cuando uno como que decía, ay, estos muchachos tan, qué difícil, y uno entraba y cambiaron, y de repente me cambiaron el hijo. O sea, un día tú tienes un niño feliz y de repente entra como la pubertad y como que te cambian el hijo. Y de verdad, a veces está aburrido, molesto, irritable. Y uno como que hablaba, y entre las manos, no te preocupes, que esos años pasan. Tú nada más aguantas y no te preocupes. Hasta que me topé con un libro que se llama La edad de la oportunidad. Y me di cuenta que era justo lo contrario. Y cómo el mundo ha querido que nosotros en esa edad soltemos a nuestros hijos, cuando es el momento más crucial de justamente moldear y ayudarlos a que su carácter sea conforme con el de Dios. Porque justamente cuando le entra la ira, entonces uno tiene que corregirlo. Cuando están aburridos por nada, enseñarle el contentamiento. O sea que realmente me vino eso y quería aportarlo porque de verdad cambió mi perspectiva. Y en vez de traspasar o pasar esos años como que, ay, qué difícil, cada vez que podía o tenía la oportunidad de sembrar en ellos, entonces cambiaba la manera de ver las situaciones. Y uno también como mamá la pasa mucho mejor. Claro, lo aprovecha las oportunidades. Y tienes un futuro, hay una esperanza de que estoy sembrando, pero algún día se va a ver todo esto. No desperdiciar ni agotarse con aburrimiento, porque a veces el papá entra o la mamá entra en un aburrimiento y en un deseo de... Sí, porque no siempre te hacen caso. Casi nunca. Pero hay que seguir tratando. Claro, y también importante, María, lo que es tener empatía, lo que ellos están sintiendo, porque ahí es una edad donde hay muchas emociones. Pero cambios. quería mencionar algunos versículos que nos dicen la palabra de cómo enseñar, lo importante que es enseñar y educar a nuestros hijos. Por ejemplo, en Isaías 7:16, la palabra dice, enseña a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Ahí volvemos a lo que es la comunicación, hablarle a nuestros hijos de la palabra, de lo que está bien, de lo que está mal. También en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo pensando, si podríamos decir lo que quiere decir instruir, o sea, el significado de instruir es enseñar, educar, guiar y aconsejar en la fe. Y ese es el llamado que nosotros como padres, nosotras como madre tenemos a nuestros hijos. ¿Y qué conlleva eso? Como hemos mencionado, lo que es la empatía, ser coherente con lo que hablamos, hablarle de la palabra, ponerle límites sanos y enseñarle a nuestros hijos que si transgredes los límites hay consecuencias, pero esa comunicación es vital, María, es vital. Tú sabes, y tú hablabas de escoger, y es tan importante enseñarle a nuestros hijos que uno escoge, porque es tan fácil ahora, y más en este tiempo, de desplazar la culpa en otro, y como que, bueno, salí de eso, quede bien. Pero no, realmente cuando tú escoges es tu responsabilidad. Claro. O sea, tú tienes que asumir la decisión que tomaste. Pero mira, a mí me parece una oportunidad muy buena de tenernos un poquito ahí donde tú acabas de hablar, Lisa, de enseñar a desechar lo bueno y desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero ahí en el contexto está hablando desde que están recién nacidos. Sí. Tú tienes que empezar a hablar a ese niño y transmitir a ese niño y modelar a ese niño lo que está bien y lo que no está bien, con todo el amor, pues tú vas a ver lo que vas creciendo. Pero es desde ahí, o sea, no se empieza a enseñar virtudes, ética, cuando el muchacho tiene 18 años. Eso entró en los años 60 y fue un rebote de dar, incidir, decir que era así. Déjalo, él va a tomar su decisión. No, es que no puedes dejarlo que él tome decisiones. Por eso estamos viviendo el mundo que estamos viviendo. El niño necesita contextura, necesita fronteras, necesita límites y necesita a los padres
enseñándole lo que es el bien. No te vayas en el rojo. No hables mentira porque después él tiene ese contexto para él. Es eso es lo que el Señor está diciendo, porque alguien que no puede desechar el mal y no puede elegir el bien, como no hay neutralidad, o tú aprendes lo que es bueno y sus consecuencias y lo que es malo y sus consecuencias. Así es. Si te dejan sin eso, te dejan muy mal. Muy expuesto al peligro. Totalmente. Y los niños necesitan estructura, necesitan Totalmente. estructura. Y eso está comprobado. Ahí están las investigaciones, las noticias, los testimonios de personas que han fracasado, adultos que pueden, qué sé yo, muchísimas cosas, estar en la cárcel. ¿Y qué dicen? Si mi padre me hubiera enseñado, si mi mamá me hubiera dicho, si mi abuela me hubiera instruido, con la persona que se hayan criado. Los niños necesitan estructura, necesitan límites y necesitan direcciones claras. Claro. Porque es que un niño no sabe, no tiene la capacidad todavía, neuronalmente, cerebralmente, para tomar decisiones. Así es. Es que quien llena el alma, el espacio, el alma tiene que ser llenado con el bien. Y enseñar qué es el mal y tiene consecuencias. Eso es desde la creación Dios lo hizo así. Nosotros tenemos que entender que nos hizo Dios con una estructura espiritual que necesita ser llenada por el bien. Y cuando no lo hacemos, hay consecuencias y son muy tristes. Entonces al niño hay que enseñarle eso. Sí. Y oyendo esta parte, pensaba en que el Señor, sabiendo eso, qué necesita un niño, pero también sabiendo qué necesita saber el padre con respecto a eso, la palabra está llena de consejos, de cómo los papás tienen que enseñar a sus hijos, de cómo deben corregirlos y qué deben evitar al momento de criarlos. Y por ejemplo, hay en Proverbios 19:18, uno encuentra que el Señor dice: corrige a tu hijo mientras hay esperanza. O sea, mientras tú puedas, ve corrigiéndolo, enseñar el bien y el mal, ¿verdad? Y no te apresures a destruirlo. Mientras tú puedas, corrígelo. Y trata de no hacer nada que pueda llevar a ese hijo a destruirse al final, porque escoge el mal camino. Pero también explica y dice algo que a veces los papás no lo entienden o lo ignoran, no por mal, pero la palabra enseña que los padres no deben exasperar a sus hijos. Y a veces uno oye a los hijos: ay, que tú me tienes desesperado, o que tú me tienes desesperada. El papá está tratando, la mamá en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando de cómo la mamá debe enseñar, tratando de corregir al hijo o de guiarlo por el buen camino, pero a veces no sabemos hacerlo y terminamos exasperando al niño, a la niña. Entonces el Señor dice: no lo exasperes, disciplínalo y amonéstalo, pero en el Señor. Entonces es, en este caso, siempre buscar la dirección del Señor sobre cómo corregir al niño, utilizando la palabra. Y eso de contar hasta 10 quizás funcione, ¿verdad? Y orar, mientras usted ore y pregúntele al Señor cómo lo corrijo, cómo le digo, dame las palabras de amor correctas para que este niño reciba lo que realmente el Señor quiere que reciba. Así es. Y eso es bello porque el Señor nos enseña ahí que incluso si no estamos llenos de Él, de la sabiduría que Él nos da, hasta la propia corrección puede perjudicar cuando se hace incorrectamente. Cuando se está consciente, papá y mamá están conscientes de que están pastoreando una ovejita. Esa es la palabra. De que el niño es una ovejita y necesita dirección, necesita cuidado, no tiene sentido de orientación emocional. Está aprendiendo, es un ser humano que está aprendiendo, que está desarrollándose. Cuando tú entiendes eso, tú vas a tener más paciencia con tu hijo que si piensas que si tú lo tildas de este animal. Hay montones de padres que le dicen, es el mensaje que un niño recibe, tú eres un animal. Tú no escuchas, tú no sirves. Esa es reiteración. Claro. No puede traerle a un niño bien. Así es. Norfa, si vemos a veces casos de adultos que están heridos y van hacia atrás a ver cuál es la raíz de su herida, puede una de las posibilidades que un padre le dijo,
una palabra dura que lo marcó. Entonces tenemos que ser muy con mucha sabiduría y prudente de cómo lo vamos a corregir, porque podemos hacerle un daño. Y en el tiempo, porque a veces no necesariamente justo cuando pasa la situación es el momento de corregir, sino que tú tienes tal vez que, como decía Nikki, orar, esperar, tal vez esperar que el niño esté más tranquilo, o uno mismo estar más tranquilo, porque pueden pasar de todo. Pero esa es la mejor referencia, pastorear el corazón de esa criaturita, de esa ovejita. Bellísimo. Vamos a hacer otra pausa y regresamos. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Bien, pues continuaremos este programa que está muy bueno, yo he aprendido mucho. Y vamos a hablar un poquito ahora de algunos padres que vemos en la palabra que enseñaron muy bien a sus hijos. Y a mí me toca hablar un poquito de Job, un personaje que de verdad me encanta porque es tan sincero, tan íntegro, con todo su ser hacia el Señor, y la verdad que fue un padre también muy excelente. Y dice aquí en Job 1, el versículo 5, que cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Y hay tantas cosas que uno puede sacar de ahí. O sea, dice que Job purificaba a sus hijos. O sea, los padres tienen el poder de purificar a sus hijos por medio de la palabra, y eso es lo que el Señor nos manda a hacer con la palabra en nuestros corazones, pero también le manda a que purifique a sus hijos a través de esa palabra. Y me encanta que dice que se levantaba temprano por la mañana. O sea, era un sacrificio. A Job realmente le costaba, no era algo que él tenía que quizás dice aquí que pudiera hacer en algún momento que le sobraba. No, lo que dice es que se levantaba por la mañana y que ofrecía ofrenda quemada. O sea, hacía un esfuerzo físico, un esfuerzo material. O sea, cuánta cosa podemos realmente sacar de ahí. Y dice que lo hacía por si acaso, o sea, no solamente por las cosas que él veía, sino también por las que quizás él no veía. Entonces era como que realmente él estaba haciendo una protección a sus hijos en todo momento. Y me encanta que termina diciendo, esta era una práctica habitual de Job. O sea, era algo que realmente él no dejaba de hacer porque estaba cansado y punto. Y obviamente no, intercedía por sus hijos. O sea, aunque quizá él estuviera cansado uno que otro día, pero dice que era algo habitual, que no lo hacía por emoción, que no lo hacía por si sus hijos se habían portado bien o lo merecían. Era algo que él hacía de manera habitual por ellos. Así que yo creo que es un ejemplo perfecto de para padres. Y me gustaría mencionar que también él modeló, porque dice la palabra que él era un hombre justo,
y perfecto ante los ojos de Dios y temeroso. Así es. Pero mira, ay, perdón, Orfa. Sí, sí, adelante. Completando algo que dijo Lisa que me llamó la atención y no lo había visto, es cuando tú leíste me di cuenta cómo Job cuidaba el corazón de sus hijos, porque decía, por si acaso en su corazón dijeron alguna palabra maldiciente o torcida, él intercedía y oraba por el corazón de sus hijos. Interesante, interesante, interesante. Porque esto ocurre después que ellos, como familia, eran 10 hijos, se reunían, hacían banquetes, etcétera. Eran más familiar que otra cosa. Pero Job, me acabo de dar cuenta cuando, bueno, el Señor me ha hecho ver Amén. que es Job un modelo para los padres porque él no hace lo que muchos padres hacen, que piensan que sus hijos siempre son buenos, son modelos, claro. modelitos preciosos, nunca hacen nada malo. Y No si rompen ni alguien, un plato, no, como no, y si dicen. alguien le dice, mira, ten cuidado, ponga atención a eso, se ponen muy bravos. Este hombre decía, quizás ellos han hecho eso. No sé si lo han hecho, pero quizás lo han hecho. Déjame orar e interceder por ellos. Humildad. Esa es la causa de que una familia pueda tener hijos que van creciendo en una atmósfera diferente. Porque saben que sus padres están orando por ellos, mirándolos, atendiéndolos, corrigiéndolos, no lo dejan sueltos. Y no hay corrección si no hay una identificación de algo que se hizo Claro, mal. por supuesto. Es aceptar que ellos se equivocan, los chicos. Así que es. Hay que cuidarlos. Otro ejemplo que vemos en la palabra es de Abraham e Isaac. Y la verdad que es una historia conocida, el momento en que el Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo, al que ama. Y en ese relato realmente vemos cómo ambos iban a adorar y a sacrificar. Y vemos cómo Isaac es el que le pregunta a su papá, papá, ¿dónde está la leña? ¿Dónde está el cordero? O sea que ya Isaac tenía conocimiento de qué significaba ir a adorar al Señor. Y eso solamente lo podemos saber, o sea, saber que él lo había aprendido porque ya se lo habían enseñado. O sea, sabemos que aprendimos hace poco que Isaac tenía alrededor de 20 años. O sea que no fue algo que él aprendió ese año, como tú decías, Orfa, que en los 60 decían que le enseñáramos a los hijos después de los 18. O sea, no fue algo aprendido hace poco, sino que a través de su niñez y todo el tiempo de su crecimiento, Abraham le había enseñado cómo uno se acercaba a Dios. Y eso es precioso. Y después, más adelante, también tenemos otro ejemplo de Isaac, ya adulto, esperando que le buscaran esposa. Y vemos como la palabra lo dice, que cuando Raquel venía, que se le iban a traer, él decía que él había salido al campo a meditar. Entonces eso también era una práctica que él había visto en su papá, cómo él tenía que salir a buscar la presencia del Señor, a meditar en lo que había aprendido, como hacemos nosotros, o sea, meditar en lo que habíamos hecho en el día. O sea, el Señor nos manda antes de acostarnos a meditar cómo ha sido nuestro día, que no lo dejemos pasar sin realmente entrar en comunión con el Señor y ver por qué, cómo nos hemos comportado y ver, como en el caso de Job, sí por casualidad, que seguro que sí, hemos deshonrado a Dios. O sea, que eso es otro ejemplo bellísimo de una paternidad y de un ejemplo de padre. Y ahora que dices, más o menos cuando fue al sacrificio, ya era un muchacho consciente, no era un muchachito. Ahora cuando él sale a meditar, tiene 40 años. O sea, lo que sembró su papá permaneció a través del tiempo. Y eso es lo importante. Otro ejemplo es una mamá y una abuela que hace un tiempo hicimos un estudio que eran Loida y Eunice, eran la mamá y la abuela de Timoteo. Timoteo llegó a ser un discípulo de Pablo y fue un hombre de Dios. Y me encanta que en la palabra dice que Loida y Eunice tenían una fe no fingida, era genuina. Y ellas instruyeron a Timoteo en la palabra. Y ahí vemos lo importante de poder instruir a nuestros hijos, porque la palabra no entra en vano. Así es. Y vemos dos ejemplos de hombres, ¿verdad? Job y Abraham, pero ahora vemos el ejemplo de la mujer. Y ciertamente
Eso es algo que debemos de saber nosotras las mujeres, las madres. Y las Realmente- abuelas, María. No, las abuelas ni se digo. Pero las madres, nosotros somos lo que pasamos más tiempo con nuestros hijos. O sea, Claro. que es una responsabilidad de nosotras las madres de instruir, corregir, amar y traspasar esas ordenanzas del Señor a nuestros hijos. Y un privilegio. Y un Sí, privilegio. eso sí. Y aquí tenemos 2 ejemplos de hijos que dieron testimonio de las enseñanzas que recibieron de sus padres. Ustedes mencionaron a los padres, aquí vamos a mencionar a los hijos. Y podemos comenzar con Salomón. Podemos ver en Proverbios 4, sabemos que gran parte de los proverbios los escribió Salomón. Él hace referencia de esta enseñanza que recibió de sus padres. Específicamente en el versículo 3 dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. O sea que la madre tiene esa atención especial hacia los hijos. El padre tiene su plato aparte y su responsabilidad y todo lo que le corresponde. Y las madres tenemos ese detalle especial de cariño, de afecto, de ternura que todos los hijos necesitan. Y Salomón hace referencia de eso en este pasaje. Él menciona cómo sus padres lo alentaron, lo exhortaron y cómo se sintió amado. Y eso es bello. Eso es bello. Eso es bueno, que los padres sepan que hay una cosecha cuando se hace como debe ser. Hay una cosecha, Dios bendice eso. Así Sí. es. Y el otro, ¿verdad? El otro ejemplo del que hablaba Cindy es el de Lemuel. Y Lemuel hace referencia a la enseñanza que recibió de su madre. Y lo encontramos en Proverbios 31, del 1 al 9. Y esta mamá le enseñó muchas cosas a Lemuel. Él le enseñó a que no le diera su fuerza a las mujeres. O sea, cuídate de no tener muchas mujeres. Cuídate de no beber vino, de no embriagarte. Y le decía, porque no es de los reyes el embriagarse. Si te embriagas, tú corres el riesgo de olvidarte de la ley y de no juzgar justamente, de no ejercer lo que es la justicia de forma correcta. También le dijo algo muy hermoso, y es que le enseñó a alzar su voz a favor de aquellos que lo necesitan. O sea, le sembró ese sentido de justicia y de defender al pobre, al menesteroso, al que lo necesitaba. Y es precioso porque Lemuel da ejemplo de que fue su mamá que se lo enseñó. Y eso lo encontramos ahí también en la palabra. No hay duda de que la mujer tiene el privilegio, y se lo otorgó Dios, de ir arrullando a ese niño desde que está dentro del vientre, verlo desarrollar, salir, trabajar con él. Es una responsabilidad muy grande y es el amor de una madre, hasta el Señor lo toma como punto de referencia cuando dice que se pone el niño, lo carga, le habla con ternura. El asunto es el siguiente: hoy, tú estás criando. Si estás criando, tus hijos están expuestos a muchas corrientes que quieren desprenderlo de ti, que quieren deformarlo, que quieren tomar sus mentes, robarlas, y sobre todo para que no reciban de ti o del papá lo que Dios quiere. Esa es una corriente, está en el mundo entero, se sabe que es así. Se quiere quitar a los padres la autoridad sobre los hijos, pero Dios te sigue diciendo que tú eres la persona elegida por Dios para hacerlo. Te ha dado la capacidad, te ha dado el amor, te ha dado la comprensión. Invierte esto en favor de tus hijos. Trata de ser la madre que, sabiendo que las cosas están en contra y que tú estás en vía contraria, si lo quieres hacer como Dios quiere, aún así sabes y estás segura de que Dios te va a ayudar. Y eso que siembras, no importa las ideologías que anden, si lo siembras bien, Dios lo hará prosperar. Hoy se dice que la mujer no debe tener hijos. La corriente radical del feminismo dice que la maternidad, eso es terrible. Dios sigue diciendo que es una bendición. No lo escuches. Haz lo que Dios dice que hagas. Y verás como en el tiempo de Dios tú serás recompensada. Como leía al principio, la mujer es la que sabe cómo educar, criar. Los dos deben hacerlo, pero a la mujer se le ha hecho ese encargo. Instruye ahora. Hazlo por el bien de tu hijo y para el bien de tu nación. Dios te bendiga grandemente.